decimos, ¿cómo se habrá hecho el universo? Voy a remontarme un poco a las Escrituras también, porque en Hebreos capítulo 11 nos habla sobre este tema. Este pasaje que voy a leer nos habla de la gente que tenía fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué tenemos que tener los hombres fe? ¿Será indispensable? ¿Será necesaria la fe? Sí, yo quiero leerles en Hebreos capítulo 11, en el verso 3. Dice, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué interesante, pero a través de la palabra podemos entender esto. La palabra es aquella que nos conduce y nos dice, esta es la verdad. Fue creada de esta forma. Si usted se va a Génesis capítulo 1, verso 1, entenderá cómo fue realizado este planeta, cómo se lo hizo, por qué surgió las plantas, cómo se hicieron los animales. Creo que es tiempo de remontarnos a la Biblia para poder saber los orígenes. Creo que hoy es un día importante para que usted sepa que lo que tenemos en las manos, o lo que portamos una Biblia, o lo que está en una tienda, que usted debería adquirirlo y tenerlo no como un libro más, sino como el libro más importante, le diría todas las verdades. En este tiempo muchos jóvenes, muchas personas son confundidas por muchas teorías, muchos pensamientos, pero ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está lo que dice la verdad? Su palabra está escrita en los cielos, dice. En los cielos está puesta toda su palabra. Es el testimonio de Dios que todo fue creado por ese Creador. Es tiempo que nosotros empecemos a darle la validez a esta palabra bendita. Saber que este libro ha pasado miles de años por los cuales se han tratado hasta de destruir estas cosas. Se han tratado de destruir estos testimonios, lo que habla sobre lo que existe, cómo ha sido creado, por qué ha sido creado y todo, aún lo invisible, aún las cosas que se ven y no se ven. Dios nos enseña a través de esto que después de haber sido escrita en tablas de piedra, después Él se encarnó. La palabra viviente, el verbo viviente, dice que se hizo carne y vino a habitar en este mundo. Quiero leérselo otra porción de las Escrituras que dicen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el primer capítulo, dice verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, es una descripción increíble donde dice que fue hecho por el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra viviente. Ahora, si seguimos leyendo un poquito más abajo, dice algo increíble sobre lo que es el verbo. Dice en el verso 8, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conocía. Yo me pregunto, y siempre me he preguntado, ¿cómo usted va a conocer a Dios si no ha leído esto? ¿Usted cree en lo que le transmite? ¿Usted cree que mucha gente puede opinar miles de cosas? ¿Cuál es el documento más importante? ¿Cuáles son los manuscritos existentes? ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos y conozcamos? Quiero leer un poquito más allá sobre lo que salió la primera traducción de lo que es la Septuaginta. Dice, la propaganda tuvo éxito. Ahí termina la carta de Aristeas, pero con el tiempo se crean más leyendas, como la que decía que cuando aquellos ancianos salieron de sus habitaciones y compararon sus trabajos, las 72 traducciones griegas coincidían exactamente palabra por palabra, la cual es en verdad imposible. ¿Se puede imaginar? Los pusieron en unas habitaciones de 2 en 2. Los puso ahí adentro y les dieron estas copias y ellos tradujeron durante 72 días, cada uno en sus habitaciones, y cuando recopilaron, trajeron cada uno de ellos, compararon la una con la otra, y las traducciones decían palabra por palabra lo mismo. Esto parece imposible. ¿Cómo puede ser? Es que lo que fue traducido
fue lo mismo. Estos expertos, estos doctores israelitas, eran sabedores del hebreo. ¿Y qué hicieron? Solo tradujeron del hebreo al griego. Y solo utilizando las palabras correctas en su traducción, pudieron verificar con estos 72 hombres que decía lo mismo. ¿Se imagina? Sacaron esos manuscritos y los pusieron y dijeron, ¿cómo te fue a vos con la traducción? ¿Qué dices? Oye, y leeremos, y comenzaron a decir, oye, es lo mismo, claro, porque es el mismo idioma, porque es la misma raíz. Y quiero decirle, muchos me dijeron, pero se pueden equivocar, el hombre puede traducir una cosa, traducir la otra. Los primeros manuscritos, traducidos al primero, que es el griego, fueron traducidos de una forma celosa, de una forma auténtica, generosa y amorosa. Fueron traducidos porque amaban y necesitaban, deseaban tener eso. La Torá hasta el día de hoy es respetada en Israel. Y no solo en Israel. Si usted pudiera conocer y viaja por otros mundos, pudiera saber que en las sinagogas es donde se lee la Torá. En la Biblia menciona que Jesucristo decía que Él iba a las sinagogas para escuchar lo que se predicaba de Moisés. ¿Quién escribió la Septuaginta? ¿Quién escribió esos 72 hombres? Pero ¿quién escribió el Torá en el hebreo? Fue Moisés. Moisés recibió la revelación de estos 5 libros en los cuales contienen desde Génesis, que significa el origen, hasta Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Quiero yo alentarle y decirle que ya no dude. Fe es, Hebreos 11:1 dice que es certeza de lo que esperas y convicción de lo que no ves. Tal vez yo nunca pueda ver un manuscrito original, pero eso no hace dudar mi fe. Creo con todo mi corazón de que la Biblia que tengo en mis manos, o las Biblias que he comprado para mis hijos, o las Biblias que he manejado, o que las tengo para hacer estudios bíblicos, son la bendita palabra de Dios, y que sus traducciones son las necesarias e importantes. Quiero dejarte este mensaje el día de hoy. Cuando empieces a leer la Biblia, leerla, tienes que estar seguro que no solo es la Santa Biblia, sino es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Que Dios te bendiga, y en el próximo programa hablaremos de temas como el pecado, el cielo, ¿existe Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es su morada? Y muchas preguntas. Y puedes ver al pie de la pantalla al correo electrónico que nos puedes escribir preguntando aleville@hotmail.com, y con todo gusto yo te responderé, porque quisiera que tú puedas preguntar todo lo que quieras de la Biblia para que pueda responderte. Que Dios te bendiga y te guarde hoy, mañana y siempre.